Primeramente saludar, ¿verdad? A quien forma parte de esta entrevista a nivel totalmente directo ya. La pandemia ya nos permite tener, ¿cierto?, algunos invitados hace algunos meses y así podemos disfrutar de las entrevistas. Nicolás Uribe Espinosa, quien es voluntario de la Cuarta Compañía de Bomberos de Concepción. Nico, ¿cómo estás? Ya estuvimos hablando contigo antes de comenzar el programa. Nos encanta tener la posibilidad de abrir este programa con toda la labor tan maravillosa y tan importante que realiza Bomberos de Chile. Hola, muy bien, Constanza. Todo bien esta mañana para hablar de temas de seguridad, que la verdad es que a todos debiesen preocupar. Así es, y antes de partir con la seguridad y de cómo nosotros vivir la realidad de un incendio en altura, me gustaría partir, y siempre hacemos la pregunta un poco biográfica de qué es lo que hace que tu vida también se transforme en un servicio a la comunidad. ¿Cómo es que parte tu camino dedicado a salvar vidas? Sí, la verdad es que en mi caso personal, y yo creo que muchos de los bomberos, sentimos esas ganas de ayudar al prójimo, esa vocación de servicio, que te hace buscar de alguna u otra forma querer ayudar y aportar a la sociedad. Algunos nos tocó este hermoso camino de ser bomberos y otros ayudan desde otras instancias. Y la verdad es que una vez que ya uno ingresa a la institución, después ya es muy difícil que pueda salir. Es para nosotros un orgullo poder apoyar a la comunidad y sobre todo en una ciudad como Concepción, que nosotros somos tan penquistas de corazón. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que comienzas tu labor? Yo entré a los 12 años a los bomberos, a la brigada de cadetes, y hoy en día ya tengo 10 años de voluntario. Ya. ¿Y por qué tan pequeño? ¿Quién te incentivó? ¿O por qué dijiste 12 años, una edad donde lo único que nos interesa es jugar, ¿verdad? Estamos en todo el proceso de estudiar, de desarrollarnos. ¿Qué es lo que gatilla en ti esas ganas de poder formar parte del cuerpo bombero? La verdad es que lo mismo que te decía, siempre tuve ganas de querer apoyar de alguna forma, de querer... quizás en un principio no salvar gente porque no sabía que lo que era, pero siempre tuve esa intención de querer ayudar. Y se me presentó esta oportunidad porque me enteré que se podía ingresar a la brigada de cadetes e ingresé a esa temprana edad mientras uno se prepara a ser bombero hasta que tengas la edad legal, que son 18 años. ¿Tu papá, digamos, tu familia te apoyó? En mi familia, ninguno es bombero. ¿Verdad? ¿Pero te apoyaron con la decisión? Sí, de a pesar todas de que me maneras. imagino que la angustia que debe haber sentido tu familia tiene que haber sido en un principio bastante fuerte, pero con el tiempo ya se han ido, me imagino, acostumbrando. Sí, en un principio, claro, viven con esa angustia, pero hoy en día ya están acostumbrados a lo que es ser familia de bomberos, que también es un tema. Bueno, y hoy día queríamos tratar justamente un tema que es no menor. ¿Qué pasa si vivimos en un edificio en el piso 22 y se empieza a incendiar? ¿Cómo poder estar preparados de la mejor manera para este problema que muchas veces se hace muy difícil si es que no sabemos de qué manera correcta actuar? Sí, Connie, la verdad es que hay una gran diferencia entre los incendios que ocurren en viviendas, que pueden ser de 1, de 2, 3 pisos, a un incendio en un edificio. Porque además de estar hablando de muchos pisos, tú me das el ejemplo de 22 pisos, 15, 10 pisos, claro, hasta 5 pisos ya es bastante complicado, tenemos una gran cantidad de personas. Y la verdad es que la evacuación se va a hacer un poco difícil porque vamos a tener a un flujo importante de personas que van a querer arrancar del incendio. Imagínate en el piso 22, claro, al que le toca bajar del piso 22, exacto, más el 21 ya se va. Lo más probable es que a veces los ascensores no van a funcionar, no van a alcanzar para todas las personas, el bajar las escaleras obviamente que también va a hacer que la gente se vaya atochando y que obviamente pueda causar un pánico que nos va a hacer muchas veces tener muchos conflictos con vecinos y con el fuego. Hay personas además que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, que no pueden salir por sus propios medios. Y ahí la labor de los equipos de rescate dentro de los bomberos también es muy importante. Pero también, y solamente para ser enfático, a las personas en sus casas que les quede muy claro que no hay que utilizar el ascensor. Si vamos hoy en día en cualquier tipo de edificio va a salir una señalética que dice no utilizar en caso de emergencia. Yo recomiendo que la gente tenga un librito, una agenda donde vaya anotando estos tips porque hoy día los podemos repasar y en un mes más se nos olvida. Entonces primero tratar de no ocupar el ascensor. Eso, no utilizar el ascensor, el ascensor en caso de que se active cualquier tipo de alarma tiene que ser bloqueado y va a ser utilizado en el modo bomberos, donde los bomberos van a poder controlarlo desde el lobby y ellos van a ser quienes van a poder autorizar el uso, pero en el caso de la emergencia. Claro. No sabemos si es que puede estar comprometido. Esto obviamente lo conversamos debido al gran crecimiento de la ciudad y de los edificios en alturas que hay hoy día en la región. ¿Qué pasa en el caso de las alarmas de incendio? ¿Siempre funcionan de manera automática? ¿Qué pasa en el caso de que
no falle. De que falle, sí. Existe una probabilidad, bueno, todos los elementos electrónicos, eléctricos pueden fallar. Nosotros, bueno, y la normativa legal en Chile hoy en día separa en dos tipos de protección, la pasiva y la activa. La pasiva tenemos bastantes elementos que ya constructivamente es necesario que, por ejemplo, en los edificios las puertas cuenten con una capacidad específica de tantos minutos de resistencia al contacto directo con el fuego. Lo mismo con el techo, lo mismo con los muros, las ventanas, etc. Y en la parte de la protección activa es la que justamente se activa en caso de emergencia. Okay. Algunos edificios cuentan con detectores de humo, señalética, la gran mayoría con grupos electrógenos que se encienden inmediatamente cuando se hace el corte de energía eléctrica. Y estos elementos pueden funcionar o no, pero generalmente son probados en protocolos semanales, mensuales, dependiendo del edificio. Perfecto. Es muy raro que no vayan a funcionar, pero ya que estén ahí, están aportando a la seguridad de los mismos habitantes. ¿Y qué nos llama la alarma? ¿Qué nos llama a hacer la alarma de emergencia? En caso de que yo vea humo, en caso de que yo vea fuego, que pueda haber algún tipo de riesgo hacia los mismos propietarios, uno puede activar el pulsador de emergencia que generalmente está a la salida de los ascensores para que todos puedan visualizarlo. Ya. Al apretar ese pulsador, inmediatamente lo que va a pasar es que va a sonar la alarma y la chicharra, la bocina de incendio en cada uno de los pisos y en la central de incendios que generalmente está en la parte de conserjería. Ya. Si nosotros aplicamos entonces este protocolo, se va a escuchar la alarma y bomberos ya van a poder saber que estamos frente a algún problema. Hoy en día, no todas las alarmas, y casi ninguna, me atrevería a decir, están conectadas directamente con las centrales de bomberos. Perfecto. Por eso es muy importante, y aquí tienen que tomar nota, Connie, como tú decías en su agenda, que tienen que llamar siempre al número de bomberos, es el 132, y tienen que verificar que alguien llame. ¿Qué pasa en los incendios? La gente dice, llama tú, Connie, llama tú, yo me voy a preocupar de sacar al resto de gente. Tengo que verificar que tú llames, o tengo que verificar que yo llame y que bomberos tome la alarma. ¿En el lugar que estemos es el 132? En el lugar que estemos dentro de Chile, el número de emergencia es el 132. Perfecto. También queremos saber de qué manera se organiza a todas las personas que están dentro de este edificio para que puedan bajar o puedan salvar sus vidas de manera tranquila dentro de lo que se puede, porque obviamente el pánico y el miedo y el nerviosismo muchas veces nos hace actuar de manera apresurada, etcétera. ¿Qué se recomienda en estos casos? Por ejemplo, si yo tengo un niño de 2 y una niña de 4. Mira, como principio, siempre el edificio se tiene que evacuar. ¿Quiénes van a tomar esta decisión? Van a ser los encargados de la emergencia. En un incendio, en una emanación de gas. ¿Y si no han llegado todavía los encargados? Para allá voy. Ya. Y tienen que dar la orden de tomar inmediatamente la evacuación, que puede ser total o parcial. Eso significa que se puede evacuar el piso que está siendo siniestrado o todo el edificio, pero como te menciono, va a depender directamente del encargado de la emergencia, que van a ser bomberos. ¿Qué pasa cuando los equipos de emergencia todavía no llegan? Y aquí la ley, para ser un poco enfático porque estamos enfocados en el tema de edificios, la ley de copropiedad inmobiliaria, que fue actualizada justamente en abril de este año, la número 21.442, especifica que los edificios en todo nuestro país tienen que contar con un plan de emergencias que tiene que ser actualizado año a año. ¿Qué dice este plan de emergencia? ¿Qué hay que hacer antes, durante y después? Y ahí se responden todas tus preguntas. Hay líderes de piso, hay un líder de emergencia que va a ser el que va a tomar el primer rol, no de combatir el incendio, sino que organizar la emergencia. Cuándo se tiene que evacuar, cómo se tiene que evacuar, y estas personas tienen que ser de preferencia de alguna rama de las Fuerzas Armadas o también, por ejemplo, bomberos que no van a estar en el cuartel, sino que van a estar en su domicilio. Y lo importante es que, ante tu pregunta de el evacuar o no evacuar, siempre es recomendable evacuar, pero lo principal es rápido pero seguro. La seguridad es lo primordial. Rápido pero seguro. Entonces, ¿cómo se haría eso de que en el caso de que estemos con con mayores, con niños, cómo podría ser justamente ese proceso de rápido pero seguro? Mira, también la normativa especifica que las cajas de escala, que son las zonas verticales de seguridad, que cierto, están detrás del ascensor generalmente, tienen un pasamano. Lo primero es acercarse a esta zona vertical de seguridad, asistir siempre a las personas que tengan movilidad reducida o que tengan niños y apoyarse en los vecinos. Eso es lo importante, apoyarse en los vecinos, que tú conozcas a
al propietario de tu edificio, de tu departamento al frente, y que por ejemplo te puede ayudar con tus niños, que va a ser muy difícil poder cargar 2 niños e ir tomado del pasamano para que sea seguro. Sí. Lo mismo con las personas que son de tercera edad o que tienen movilidad reducida. Apoyarla y asistirla siempre en la evacuación. Con respecto a la inhalación de humo, ¿cómo estar preparados para eso? ¿Cómo hacer para que los niños no obviamente inhalen? ¿Qué pasa si es que nos permite o nos da poca visibilidad? ¿Cómo actuar con respecto a eso? Mira, dependiendo de cada caso, es bastante difícil, pero pongámonos en 2 situaciones. La primera, en que ves humo, este humo es denso, es no muy respirable. El humo va a tender a ocupar los espacios más altos de los pasillos del departamento, no de la caja de escala, porque va a estar cerrada y eso te permite circular libremente. Lo que podemos hacer es caminar lo más cercano al suelo, que es donde vamos a tener la mayor cantidad de aire, que obviamente contiene oxígeno. Pero en el otro caso, que si es que yo me veo comprometido y no puedo avanzar porque mis capacidades no me dejan, lo primero es la seguridad. Yo, en ese sentido, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, aislarme solo si es que veo solo si es que veo un riesgo inminente. Si yo veo el fuego al frente mío y no puedo acceder a la caja de escalas, ¿qué es lo que voy a hacer? Cerrar mi departamento, llamar nuevamente al 132 y avisar. Hacerme lo más visible posible desde la ventana o el balcón, siempre con tu cuidado. No es necesario saltar ni nada. Los equipos de emergencia hoy en día tienen los recursos para poder, por ejemplo, con una escala mecánica, llegar al balcón y poder rescatar a las personas. Si la ropa empieza a incendiarse, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes agua, por ejemplo, que es el elemento de preferencia, porque absorbe calor y también enfría, lo que podemos hacer es aplicarnos directamente agua. Ahora, si estamos complicados y no tenemos a la mano, sí podemos sacarla rápidamente, pero también, ante tu pregunta, lo que podemos hacer es, por ejemplo, con una frazada, tapar inmediatamente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sofocando el incendio, y al no tener oxígeno no se va a poder seguir comprometiendo el resto de la ropa. Nico, ¿te parece que vayamos a ver algunos elementos que trajiste hoy día para poder complementar de mejor manera esta entrevista? Perfecto. Vamos. ¿Qué nos trajiste? A ver. Mira, estos son elementos que tenemos nosotros específicos para el combate de incendios. Son elementos complementarios que utilizamos en este tipo de emergencias, que son distintas, como te decía, a una habitación normal. ¿Por qué? Vamos a tener el flujo de gente, necesitamos tener ciertas zonas que tienen que estar debidamente presurizadas para que no ingrese humo. Okay. Esta es una cortina de humo que nosotros instalamos en el marco de la puerta, ¿cierto? La ampliamos, la instalamos, y de esa manera los bomberos van a poder acceder por esta parte, por ejemplo, y se va a cerrar inmediatamente. De esta manera, nosotros lo que evitamos es que se vaya a llenar de humo un pasillo o una caja de escalas por donde va a seguir gente evacuando. Por eso es muy importante, y es material específico para ese tipo de incendio. No lo vamos a utilizar en cualquier tipo de Nico, hay tipos de humo en incendios, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos que se pueden ver, quizás o sentir en un incendio? Mira, generalmente el humo es dióxido de carbono que viene de la combustión finalmente, que es incompleta. El humo lo conocemos como humo porque es negro, pero es eso, no es que tengamos distintos tipos de humo. Ahora, lo que sí puede cambiar es que hoy en día, con la materialidad que tienen los departamentos, los sofás, las camas, las cortinas y el distintos tipos de elementos que no solamente son maderas, como hace muchos años atrás, puede generar que sea más tóxico. Y eso sí va a marcar la diferencia entre que sea más o menos respirable. Perfecto, entendido. Vamos con el segundo elemento. Perfecto. Esto es un bolso de altura, que tenemos nosotros, y que lo cargamos junto con nuestras mangueras, nuestros equipos de respiración, para poder controlar la emergencia. Este es un kit específico también, al igual que la cortina de humo, de incendio en altura. Tiene distintos elementos que vamos a utilizar, como pitones específicos. ¿Para qué son los pitones? Para lanzar agua en una emergencia, ¿cierto? ¿Lo puedo tomar? Sí. Estos son los que uno ve, ¿cierto? Que generalmente a los bomberos. Ese tiene una particularidad, ¿ya? Que no tienen por qué saberla, pero esta es una boquilla removible, y también el pitón tiene un sistema que funciona con baja presión. Pensemos que estamos en un piso muy alto, el carro está inyectando presión, pero necesitamos más presión de agua. O menos presión. En el piso 22, por el mismo peso del roce, la misma gravedad hace que baje
la presión. Estos pitones están específicamente diseñados para este trabajo, para incendio en altura, donde va a ingresar una cantidad de presión específica y va a bajar por temas físicos, pero va a mantener ciertos estándares para controlar dentro de la emergencia. ¿Sí? Perfecto. Conocido entonces los pitones. Tenemos distintos tipos de llaves, cuerdas para poder izar material, distintos tipos de conexiones que utilizamos los bomberos, pero, como te digo, específico para el trabajo de incendio en altura. Y también ese, que es un medidor de presión, ya que no sabemos cuánta va a ser la presión que nos va a estar saliendo en el piso 20, 17, 18, y podemos hablar directamente con la gente que está en el carro para solicitarle que aumente la presión para tener un buen trabajo con nuestro pitón. Todo esto está encadenado a un trabajo específico en incendio en altura. ¿Cómo realizan ustedes la conexión con las personas en ese momento? ¿Con quién deben dialogar para, obviamente, ir organizando todo este proceso? La verdad es que la primera persona, y por preferencia, es el conserje, porque es el que va a estar todo el día en el edificio, conoce la señora Juanita del 1504, la oficina tanto del piso 7, y ellos son nuestros principales aliados. Pensemos que va a estar saliendo mucha gente, ellos son parte de la comunidad, van a estar ayudando a que evacúen y todo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos que preguntarles dónde está la entrada de la red seca, que muchas veces, por ejemplo en el centro, puede estar, pero tapada por X motivo. Él nos indica dónde está, nosotros nos conectamos y ahí seguimos el trabajo. ¿Dónde está la caja de escala? ¿Dónde encontramos información específica? Ellos nos van a entregar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible para que podamos actuar. Nico, en el caso de que ustedes no lleguen todavía, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos saber de qué manera utilizar los extintores y todos esos elementos que quizás también están en los edificios? Sí. ¿Hay alguna capacitación que se les otorgue, por ejemplo, a la gente que vive en estos lugares? O, como tú dices, hay algunas personas que son las que están justamente preparadas para eso. En la misma ley de copropiedad que te mencionaba, con la implementación de este plan de emergencia, lo que tienen que hacer es que se tienen que capacitar a estas personas para que sepan cómo trabajar ante una emergencia. Y tema muy específico, como tú dices, el extintor. Vemos que estos extintores están dentro de los edificios, pero además... ¿Cómo se utilizan? Vamos para ¿Pudiésemos sí, reconocer? Claro. Este es un extintor específico, tenemos distintos tipos de extintores que sirven para distintos tipos de fuegos. Y este extintor es de anhídrido carbónico, CO2, que la particularidad que tiene, para que anoten en su libretita, ¿cierto?, es que tiene este mango, donde se toma específicamente acá porque va a salir a muy baja temperatura. Este gas está a compresión y una vez que sale a muy baja temperatura y no podemos tocarlo porque si no nos vamos a quemar por temperatura. Muy simple, la normativa, respondiendo un poco también la pregunta anterior, la normativa y el decreto supremo 594 que habla sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores, que al final del día los conserjes son trabajadores en un edificio, tienen que tener una capacitación de extintores y también contar con extintores en su lugar de trabajo. Muy simple, y el principio básico para todos los extintores se descuelga, ya que también según normativa tiene que estar entre 1 metro a 1,20 metros. ¿Por qué tiene que estar entre 1 metro y 1,20 metros? Para que sea visible para todas las personas de la comunidad y tampoco no esté muy alto porque alguien, si es más bajo, no va a poder sacarlo. Descolgamos el extintor, que es algo lógico, pero imagínense en una emergencia alguien puede querer tirarlo. Claro. Es importante recalcarlo. Sacamos la anilla de seguridad que trae generalmente, retiramos la anilla de seguridad y luego de eso percutamos. Y lo importante es que el trabajo tiene que ser siempre enfocado a la base del fuego y en movimiento de abanico para que al mismo tiempo vayamos cubriendo la mayor cantidad de superficie. ¿Hasta dónde me voy a acercar? Hasta donde yo me sienta seguro. Si no me siento seguro, no es necesario que me vea comprometido y tenga que intentar controlar una emergencia. Y ¿Tienen ante fecha cualquier caso, Connie, ¿sí? Siempre llamar a bomberos. Sí. Siempre. Ellos 132. son los encargados de la emergencia. Yo ya lo anoté, 132. ¿Tienen caducidad o fecha de vencimiento? Sí. ¿Cómo se revisa eso para en caso de que estemos frente a algún problema, una emergencia, esto no vaya a estar vencido? Porque ahí sí que sería grave. Cada un año tienen que tener una... Ahí está, porque para que la gente lo vaya viendo, se haga esa mantención que es necesaria. Además de la especificación del extintor y qué tipos de fuego puede combatir, también tenemos específicamente la fecha en que se tiene que hacer la próxima mantención. Y esto se hace una mantención cada un año. ¿Vale? No significa que no vaya a funcionar.
pero de todas maneras se tiene que hacer la mantención para ver, en este caso, si es que está bien los componentes, y en el caso del extintor más recurrente, que es de polvo químico seco, si es que aún está bueno el polvo o tiene la presión suficiente. ¿Hay distintos tipos de extintores? Hay distintos tipos de extintores y vamos a encontrar este que es del CO2, es de CO2 o anhídrido carbónico, y el más conocido es de polvo químico seco. Ya. Y ese de polvo químico seco funciona para los 3 tipos de fuego que son los más comunes, que van a ser sólidos, solventes o también fuegos eléctricos. ¿Cuáles son los más comunes tipos de incendio o de qué manera se generan o se han ido generando quizás en este último tiempo por gas o por, digamos, otras cosas que también se pueden presentar, las conexiones eléctricas? ¿Qué es lo más común que ustedes han visto que ha ido ocurriendo quizás? La verdad, y porque estamos hablando hoy en día en invierno, las combustiones, las estufas, son generalmente lo que parte como un pequeño amago de incendio que los propietarios no pudieron ver, por ejemplo en una casa, porque estaba en el entretecho y se comenzó a quemar, y luego de eso ya termina siendo un incendio que compromete a toda la vivienda o en ese caso. Y en el caso de los edificios específicamente, la verdad es que los elementos eléctricos son los primeros que tienden a fallar porque los sobrecargan, se sobrecalientan y terminan como un incendio eléctrico que agarra inmediatamente, imagínate, la cortina, el sillón, claro, la mesa. Esas son las principales fuentes de calor que tenemos, digamos. Y transversalmente, por preferencia, va a ser siempre la cocina, sea eléctrica, no sea eléctrica, porque se te puede incendiar el aceite, un papel, un mantel. Recomendaciones entonces para aquellas personas que hoy día nos están acompañando aquí en vivo y en directo, para que obviamente tengan la precaución en todos estos casos. Lo importante es que conozcan los elementos de seguridad con los que cuentan en su comunidad. Recordemos, y hablamos al principio, que un incendio en un edificio o un amago de incendio es casi una catástrofe. Tenemos 200, 300, 100 personas que van a ir saliendo, bajando, queriendo arrancar, gritando, etc. Mantener la calma siempre es muy importante y conocer los elementos de seguridad, hablar con sus vecinos, entender cuáles son sus capacidades, saber si es que los van a poder ayudar, en qué horario están, dentro de capacitaciones también que pueden realizar para saber cómo en un primer minuto combatir algún tipo de amago de incendio. Nico, te agradecemos enormemente la posibilidad de estar hoy día aquí contigo. Se nos hace de verdad muy maravillosa la oportunidad de conocer a personas como ustedes que sin duda, incluso desde los 12 años deciden dedicar su vida también al servicio de salvar, ¿cierto?, la vida de muchas personas que hoy día quizás nos están viendo. Así que muchas gracias por hoy día estar con nosotros. Se agradece muchísimo abrir este día de causas con ustedes. Así que un gran abrazo a todo el cuerpo de bomberos al que perteneces. Muchas